FM 89.1, Radio Universidad. 3 de la tarde y veníamos anticipando que nuestra recorrida para saber la situación de argentinos en distintas partes del mundo nos iba a tocar poder conversar con Carmen Berlichak. Ella es periodista argentina, vive en Croacia, en la capital, en Zagreb, y además de la pandemia han sufrido hace un mes aproximadamente un terremoto. ¿Un terremoto? Sí, un terremoto de 5,5 grados en la escala de Richter que agrava la situación porque la consigna es quedarse en casa. Ahora, ¿cómo haces para quedarte en tu casa si hay un terremoto? Sí, tuvieron que evacuar edificios. Yo no me quedo. Claro, hubo que evacuar edificios. No me puedo quedar en casa. ¿Qué tema? ¿Qué dilema, no? ¿Qué paradoja? Bueno, vamos a hablar de todo esto con Carmen, que ya nos está escuchando desde Zagreb, en Croacia. ¿Cómo te va, Carmen? Camila y Gastón, te saludamos. Buenas noches. Tendría que decirte buenas noches, ¿no? Porque allá, imagino, deben ser Así es. ¿Las 20? Así es. Me tenés que decir buenas noches, pero todavía el sol no se fue del todo. Ah, bueno. Una de las cosas que me impresionó acá en Zagreb, que cuando el día es el tiempo de verano o de primavera, el día es larguísimo. Claro. A diferencia de... hay mucha diferencia, no como en Buenos Aires, que es donde viví la mayor parte del tiempo. Claro. Si hubiera sido un solo terremoto de 5,5, una era la historia, pero después hubo réplicas en número de 100. Qué bárbaro. Número de 100. Tremendo. Muchas de esas no se sintieron, pero lo sintió alguno, lo sintió otro, aislado, pero algunos se sintieron fuerte. Y te puedo asegurar que es muy feo porque no sabes cuándo termina toda esta historia. Sí, esto fue hace un mes y 6 días. Habíamos gozado de una primavera temprana y ese día, domingo, 22 de marzo, amaneció con frío, con nieve y, por supuesto, con el terremoto, que fue terrible. No hubo muertos, es decir, hubo una sola chica que murió, a pesar de que estuvieron 2 días tratando de salvarla, pero los edificios históricos, la razón por la que no hubo muertes es que fue a las 6:23 de la mañana de un domingo, cuando la gente no suele andar por la calle. Claro. De haber estado en la calle hubiera sido otro el saldo, muy otro. Los edificios, y sobre todo algunos bellísimos, están muy dañados. Pero fue impresionante. Yo tengo un hijo y una nuera y una nieta acá, que se vinieron para mi casa, pasaron por el centro, caminando, porque, digamos, no había otra posibilidad en ese momento, y a las 2 horas, o sea, cuando ellos vinieron a las 2 horas del primer terremoto, ya estaban los soldados, los militares, levantando los escombros. Así que eso a nosotros nos impactó muchísimo. Sí, tuvimos que salir, es decir, se sugiere salir siempre en estos casos. Uh-huh. Fuimos a la plaza más cercana a cada uno, y entonces fue un escenario totalmente distinto al día anterior, porque se mezclaba el frío espantoso que estaba haciendo, más el miedo, más los comentarios, más quiero la distancia, fue... Y se esperaba un pico, después de los contactos inevitables que tuvimos, se esperaba un pico grande a la semana, y sin embargo no resultó así. Así que... ¿Por qué crees? ¿Por qué crees, Carmen? Sí. ¿Por qué crees que afortunadamente no pasó que fuera caldo de cultivo de futuros contagios masivos? Subió, digamos, el pico más alto de contagios fue precisamente a la semana del terremoto, pero no fue una cosa exponencial, una subida exponencial, sino fue una subida de la cual se fue bajando
de a poco y hoy estamos en muy buena situación. Bien. ¿Se flexibilizó en realidad la nosotros cuarentena? llevamos 62 días de pandemia, del primer caso. Sí, perdón. No, perdóname, seguí contando. Ahora te pregunto bien. Te quería preguntar sobre la cuarentena, más que nada. Bueno, la cuarentena acá no es obligatoria, es solamente sugerido. Ajá. Sugerido, pedido y bombardeado desde las teles y de todos los lugares. Lo que sí, no había nada abierto. Entonces, y la gente fue muy responsable, en su mayoría fue muy responsable y se quedó en casa, nos quedamos en casa, ahora se abrieron desde ayer algunas medidas, como que hay hay vehículos públicos, se abrieron otros negocios además de comida y farmacia y ferretería que siempre estuvo. Sí. Al principio me causaba gracia porque es ferretería, pero claro, al mínimo desperfecto las complicaciones son grandes, ¿no? Claro. Y bueno, ahora vamos a ver qué está pasando, pero tenemos una primavera, que todavía es primavera, bendita, y bueno, si realmente tiene influencia el calor y el sol, como la mitad de la biblioteca dice, la otra mitad no, no le da tanto crédito, bueno, podemos decir que estamos en muy buena situación. Y hoy tenemos un informe diario que lo da el ministro de Salud, una infectóloga muy acreditada y muy conocida, y bueno, el ministro el viceprimer ministro, que también es ministro del Interior. Se han comportado con tanto profesionalismo que ahora la gente que quiere que sea presidente o primer ministro, cualquiera de las dos cosas, les vendrá bien el famoso ministro de Salud. Pero bueno, en el informe de hoy siempre destacaron el comportamiento de la población, que ayudó muchísimo, y destacó que estamos mejor que todos nuestros vecinos, que Eslovenia, que Serbia, que Hungría. Claro. Bueno, no hablemos de Italia, ¿no? Pero teniendo en cuenta el porcentaje por millón, o sea, estamos muy bien posicionados. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, si realmente se puede abrir un poco más la economía, un poco más el flujo de bienes y servicios, ¿no? Tengo entendido que reabrió el país ya, digamos. Bueno, el país nunca se cerró. Eso te quería preguntar. Ahí directamente no se cerró. Las fronteras están cerradas. Todas las fronteras de Europa están cerradas en sí mismas. O sea, nadie sale de Croacia, nadie entra, claro. Sale de Serbia, nadie sale de Inglaterra, ni entra. ¿Perdón? No, eso, ni entran ni salen entonces, pero acá venía el punto también que quería que nos contaras, porque si bien es cierto lo que describís de una situación en comparación con otros países bastante buena desde lo sanitario, el impacto económico va a ser inevitable para todos. Y sabemos, Croacia es un país que vive mucho del turismo, entonces por ahí vienen a lo mejor las preocupaciones por la parte económica, porque no va a tener ese movimiento el turismo dentro del país como habitualmente lo tenía. Bueno, preocupaciones hay miles, ¿no es cierto?, a respecto de esto, por supuesto. Hay un optimismo, pero lleno de preocupación, desde luego. No está dicha la última palabra, esto se va viendo día a día qué va a pasar, pero se descuenta que en más o menos un tiempito breve abrirían las fronteras con un montón de cuidados especiales, etcétera, etcétera. De hecho, la apertura de hoy
de ayer, perdón, ayer lunes, que es la primera de 3 fases. La Claro. última fase concluye prácticamente con una vida normal, excepto la famosísima distancia, Sí. ¿no? Que es bastante molesta, porque a cualquier lugar hay que guardar por lo menos 2 metros de distancia, ¿no? Sí. Así que no, pero ya se habla de, seguro que va a ser un impacto fuerte, seguro, pero bueno, ya se habla de no por el tema del turismo, sino ya se está hablando de que van a empezar algunos vuelos, y no solo Croacia, que se van a abrir un poco las fronteras. ¿Cuántos argentinos hay en Croacia aproximadamente? ¿Tenés el dato? No sé si hay datos al respecto. Acá vienen muchos chicos a estudiar y se quedan por 6 meses a estudiar lo croata en un programa del Ministerio de Cultura que se llama Croaticum. Suelen venir bastantes argentinos, de hecho esta vez también vinieron, y también chilenos, en su mayoría, bueno, japoneses, de todo un poco, pero digamos, en lo que a nosotros respecta es chilenos y argentinos. No, hay muchísimos hispanohablantes. Hay mucho venezolano, ya desde hace un tiempo. Venezolanos muy ricos que se empezaron a ir hace tiempo, y después una oleada de venezolanos que vinieron como muy como exiliados casi, sin nada, De hecho, yo tengo 2 alumnos, un matrimonio venezolano que vino sin nada. Están trabajando como en un McDonald's, una cosa así. ¿Cuándo llegaste a Croacia? ¿Qué te llevó a Croacia? ¿Hace cuánto que estás ahí? Bueno, yo soy croata de nacionalidad. Por eso que viví muchísimos años en la Argentina, hice todo en la Argentina. Soy académica en la Academia Argentina, no acá. Mis libros y todos se han publicado en castellano. Yo no domino el croata de la misma manera que el castellano. Bueno, pero yo vine acá para cuando fue la guerra de agresión serbia. O sea, en el 91, vine como periodista de la prensa en ese momento. Ajá. Y después fui viniendo siempre hasta que en algún momento decidí invertir y venir acá. Venía poco acá y me quedaba mucho allá. Y eso fue lo que invertí, ahora estoy mucho acá. Y bueno, estaba por irme a la Argentina, ahora voy a esperar un poco, no sé. A la fuerza espero. Claro. Bueno, queríamos conocer un poco cómo se vivía esta pandemia también en Croacia, que no es de los países de donde nos llegan más noticias, porque, bueno, afortunadamente, ¿no? Porque no han tenido tantos casos, pero bueno, queríamos conocer un poco cómo lo manejaba desde la política y cómo era también la situación a partir de este terremoto, que también complicó más las cosas porque... complicó mucho y ensombreció mucho la ciudad. Claro, ¿no? Imagino. Ensombreció el espíritu y bueno, y la esperanza. A esta altura, creo, pero esto yo hablo mucho con los de Argentina y con otros lugares, ya estamos llegando al hartazgo, ¿no? El tema de la cuarentena o del aislamiento. Acá nunca se dijo cuarentena porque nunca pensaba en 40 días, sino que del aislamiento, ¿no? Sí. Es duro porque no podés sentarte a tomar un café. Bueno, no les voy a explicar a ustedes lo duro que es. No, seguro, pero a ver, en todo caso sabemos de esto que nos puede afectar a todos, pero desde ya que hay quienes la están pasando mucho peor porque realmente tiene menos posibilidades, porque... viven hacinados en sus casas. Viven hacinados, ¿no? Bueno, un montón de situaciones. Claro. Entonces, digo, claro. dentro de esto... Zagreb es una ciudad que por definición está construida en un bosque. Mirá. Y en la ladera de una montaña. Entonces el verde, yo tengo acá un patio adelante, o sea, no es un patio, un jardín adelante, un jardín atrás,
y salís a la calle y tenés un parque, otro parquecito, otro parque más grande, y eso también tiene mucho que ver. Además que no tiene una densidad de población como la tiene Buenos Aires. Claro. Eso, digamos, ayuda. Sí, desde lo visual Ayuda. también tenés otro panorama, sin duda. Te agradecemos, Carmen, por este contacto, de lo que nos fuiste describiendo, de todo lo que va pasando también en Zagreb, bueno, y agregado con esta situación del terremoto, que ya lleva un mes, pero que las secuelas, por supuesto, que continúan. Te mandamos un beso. Gracias. Que andes Hasta bien. pronto. Hasta pronto, hasta luego. Ahí estaba una argentina, periodista ella, pero ahí nos aclaraba, ella nació allá en Croacia, vino a vivir a Argentina, hizo toda su formación académica acá y volvió a vivir a Radio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.